Bueno, buen día a todos, bienvenidos a esta nueva clase, en este caso sobre el Poder Ejecutivo Nacional. En la clase pasada evaluamos las funciones del Poder Legislativo Nacional, la forma de elección, eh, las limitaciones que tenían sus integrantes, etcétera, etcétera. En esta clase vamos a evaluar una figura que en nuestro país es muy importante, que es la figura del Poder Ejecutivo Nacional y más precisamente del presidente. Como saben, el Poder Ejecutivo Nacional, a diferencia del Poder Legislativo, es una figura, una institución unipersonal. Esto quiere decir que está ejercida por una sola persona, en este caso el presidente, que en nuestro sistema, que suele calificarse como presidencialista, reúne dos tipos de funciones que son muy relevantes para cualquier Estado. Es quien tiene a su cargo, por un lado, la jefatura de Estado, esto es básicamente la representación internacional del Estado argentino ante otras naciones, y por otro lado es el jefe de gobierno, quien tiene a su cargo la administración general del país. En los sistemas de corte parlamentarista, como pueden ser generalmente los europeos, esta figura o estas funciones están separadas. Generalmente la jefatura de Estado la ejerce o bien el rey o la reina o un presidente, y la jefatura de gobierno queda en manos de un canciller o un primer ministro, que a su vez tiene una gran dependencia sobre el Parlamento, porque de hecho es lo que se conoce un primus inter pares, es decir, es un integrante más del Parlamento que es designado para llevar a cabo esa función. Pero en nuestro caso, el Poder Ejecutivo Nacional reúne las dos funciones, la jefatura de Estado y la jefatura de gobierno. Respecto a los antecedentes de la figura del presidente, digamos, uno podría pensar que esta figura está tomada de la Constitución norteamericana, de la Constitución de Filadelfia, lo cual es cierto, pero a diferencia de la Constitución de Filadelfia, en nuestro caso la figura presidencial o la figura del Poder Ejecutivo Nacional es una figura mucho más eh, poderosa, en el sentido que tiene muchas más prerrogativas que la que estaba, la que está en poder o la que tiene asignada por la Constitución de Estados Unidos. Esto fue tomado básicamente de la Constitución Conservadora de Chile en 1833, que establecía una figura presidencial con grandes prerrogativas muy fuertes. Recuerden cuando vimos la clase sobre ideas políticas y diseño constitucional, dijimos que en la idea de Alberdi habría que generar una figura ejecutiva muy fuerte. Incluso se suele utilizar la frase, se toma una frase de Alberdi que es un rey con nombre de presidente, que pudiera romper con los liderazgos provinciales para, para poder eh, para poder penetrar en estas estructuras y desarmar lo que entendía era una cultura constitucional o una cultura política que conspiraba contra el diseño de un sistema constitucional. Digamos. Acuérdense que en la idea de Verdi, la creación de una cultura republicana requería romper con la estructura colonial hispánica, que a su modo de ver una cultura autoritaria, y que por lo tanto se requería de un liderazgo fuerte, una figura ejecutiva fuerte que pudiera comandar las Fuerzas Armadas, liderar la representación del Estado y penetrar dentro de las autonomías provinciales para romper con los liderazgos denominados caudillistas. ¿Qué tiene digamos, de positivo este tipo de figura tan fuerte que suele denominarse hiperpresidencialismo, presidencialismo reforzado? Bueno, por un lado, el presidencialismo aporta mayor coherencia, eficiencia, rapidez en las decisiones, porque las decisiones básicamente están unificadas en una persona. Esto lo vemos, por ejemplo, a la luz de lo que nos está pasando hoy en día, en el cual
se concentran las decisiones en manos de una persona y rápidamente son ejecutadas con cierto nivel de coherencia, lo cual sería mucho más complejo si esto se tuviera que decidir en un órgano colectivo. Por otro lado, otro aspecto que uno puede presentar como positivo es que el presidente puede colocarse, digamos, un poco por encima de las peleas de facciones entre partidos. Esta idea que era un planteo de los conservadores generalmente, con la figura del monarca y también retomada en su momento por Carl Schmitt cuando criticaba el parlamentarismo, es la idea de que el presidente o el rey, si se quiere, es un tercero imparcial, una figura que está por encima de la pelea partidista que se da generalmente en órganos colectivos y entonces de alguna manera toma decisiones más acertadas o no tan parcializadas en función de la dinámica que tienen los partidos. Esto desde ya por la dinámica partidaria tiene otros resultados. Y como aspectos negativos, bueno, todos conocemos, hay una gran dependencia hacia la figura presidencial. Esto quiere decir que cuando la figura presidencial está en alta o tiene una opinión pública favorable, el sistema se consolida, pero cuando esta baja, se produce una crisis institucional y muchas veces un quiebre del sistema porque no tiene como una salida de escape o no tiene cierta flexibilidad para superar este nivel de dependencia. Es decir, cuando el presidente empieza a perder la confianza pública y sobre todo empieza a perder mayorías parlamentarias, el sistema como que entra en una situación de crisis que es difícil de manejar. Entonces, bajo esta idea, digamos, la idea de que el presidencialismo tenía, sobre todo el presidencialismo reforzado, que es típico de todos los países latinoamericanos, la idea es que esta falta de flexibilidad frente a las crisis institucionales o a la baja o a la excesiva dependencia que tiene la figura presidencial provocaba crisis institucionales más severas. En el año 94, entre otras cosas, se buscó atenuar la figura presidencial, introduciendo una serie de reformas. ¿Cuáles fueron? Bueno, por ejemplo, se creó la figura del jefe de gabinete, que es a quien la Constitución le delega la jefatura de gobierno, es decir, se le quita una de las funciones fundamentales al presidente y se lo da a un ministro. Es cierto que al ministro, al depender directamente del presidente, este traspaso fue más retórico o más semántico que real, pero también se hicieron otra serie de reformas como un cierto fortalecimiento del sistema federal, de las provincias para disminuir los poderes presidenciales. Se crearon nuevos organismos de control, como por ejemplo la Auditoría General de Nación o el Defensor del Pueblo, también el Consejo de la Magistratura para la designación de los jueces, y se buscó también regular las facultades normativas del presidente que habían empezado a ser utilizadas en forma abusiva, lo que se conocen como los decretos de necesidad de urgencia y vamos a hablar en el próximo bloque. De todas formas, el resultado de esos intentos por atenuar, si se quiere, las facultades del presidente no tuvieron demasiado éxito a la luz de los resultados que vemos en la práctica. El presidente o el Poder Ejecutivo Nacional, mejor dicho, siguen conservando un gran poder de decisión respecto a los restantes poderes, un poder que es mucho más, unas facultades que están mucho más desbalanceadas en su favor, tanto por razones normativas, es decir, por cómo quedó estructurada la Constitución, pero también por una cierta práctica constitucional, o mejor dicho, una práctica institucional que se ha desarrollado y se mantiene y sigue mostrando que el presidente es una figura descollante dentro del sistema institucional argentino. ¿Cuáles son, de alguna manera, los requisitos para ser presidente? Bueno, los requisitos, hay un requisito muy importante que es el de ser argentino. Tanto haber nacido acá como ser hijo de argentinos, más los requisitos de senadores. En este caso, la posibilidad de naturalización está vedada, es decir, la posibilidad de que alguien sea naturalizado argentino, adopte la ciudadanía argentina y se presenta a presidente está vedada, y en algún momento se ha discutido si esta facultad de alguna manera viola la propia Constitución
digamos, si esta limitación viola la propia Constitución o si es razonable. Digamos, esto también está tomado de la Constitución norteamericana, bajo la idea de que quien ejerce la máxima autoridad de la nación, sobre todo porque el presidente, entre otras facultades, es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, tiene que ser alguien nacido acá, con una fuerte referencia acá. Entonces, ya que alguien que se naturaliza la puede tener, pero la idea que tuvieron, en este caso los constituyentes norteamericanos, había un gran temor a la idea al peligro de infiltración o de espionaje o lo que sea, y entonces buscaron prevenir eso, otorgándole esta facultad a alguien que haya nacido, o sea, hijo en ese caso era estadounidenses o de las 13 colonias. Pero es una limitación que en algún momento se ha discutido, nunca se ha judicializado y hasta ahora se mantiene. Lo que sí anuló la Constitución del 94 era otra limitación que establecía nuestra Constitución, que era la obligación de que el presidente profesara el culto católico apostólico romano. Esto fue excluido y con razones que no hace falta explicar por qué. El sistema de elección del presidente, como saben, fue modificado en el año 94. Hasta el 94 el sistema era de elección indirecta, esto es, se elegía a través de un colegio electoral y la duración del mandato era de 6 años. A partir del 94 el mandato es de 4 años y es de elección directa por doble vuelta. Si no se alcanza determinadas mayorías, existe lo que se llama balotaje. ¿Qué es esto del colegio electoral que ya no existe más? Es un sistema a través del cual se elige al presidente en forma indirecta a través de electores que son votados. Lo que se busca hacer con el colegio electoral es darle mayor representatividad al sistema federal. Por ejemplo, Estados Unidos mantiene el sistema electoral y lo que hace el sistema básicamente es que cada estado aporta un número de electores en función, por un lado, de la cantidad de diputados que tiene y por otro lado, la cantidad de senadores. Por el lado de diputados, que allá se llaman representantes, obviamente los estados de mayor población aportan mayor cantidad de electores, pero por el Senado todos los estados aportan la misma cantidad de electores. Esto significa que los estados más pequeños tienen una sobrerepresentación en la elección del presidente. Entonces, por eso ven que en muchos casos Estados Unidos puede ganar un presidente que, sin ganar por el voto popular, puede igualmente ser declarado presidente. Este es el caso, por ejemplo, de Trump, que perdió, creo, por 1,5 millones de votos contra Hillary Clinton, pero igual fue elegido presidente porque los estados más pequeños aportaron el número de electores necesarios para ser elegido como tal. Este sistema se sacó en el año 94 y hoy, como saben, la elección del presidente es directa. ¿Qué tres grandes funciones tiene el presidente? Bueno, para empezar es el jefe de Estado y jefe de gobierno. Es decir, jefe de Estado, esto significa que tiene la representación internacional del Estado argentino frente a otras naciones, es el que firma, ratifica y negocia tratados, es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, es decir, el que comanda el ejército ante una guerra y el que tiene a su cargo la dirección de los mandos militares. Por otra parte, es el jefe de gobierno, es decir, que tiene a su cargo la administración general del país, presenta el presupuesto, lo ejecuta una vez que está aprobado. También, asimismo, tiene lo que se conocen como facultades de excepción, la posibilidad de declarar la intervención de una provincia o el estado de sitio frente al receso del Congreso. De alguna manera, también es el que indulta o conmuta penas frente a las personas que están condenadas. Por supuesto que creo que hoy las facultades de excepción del presidente las estamos viendo en ejecución. También el presidente tiene ciertas facultades normativas que es las que vamos a evaluar con detenimiento en el próximo bloque, pero digamos, en principio, estos tres elementos son aquellos que un presidente puede ejercer. Hay una figura adicional al Poder Ejecutivo Nacional, que como saben es la figura del vicepresidente, que es, como su nombre lo indica, una figura de reemplazo, es decir, el vicepresidente vendría a sustituir al presidente en caso de ausencia o enfermedad temporal o permanente. Es además quien preside el Senado con voz, pero sin votos, salvo el supuesto de empate, que creo se ha dado muy pocas veces. Un ejemplo fue cuando se discutió
en el año 2008 la ley vinculada a la resolución 125 sobre el tema de aumento de retenciones, que el vicepresidente desempató la decisión en el Senado. Pero generalmente el vicepresidente tiene pocas funciones efectivas y es más una figura que está a la expectativa de lo que pueda pasar el presidente. Es decir, si el presidente no puede ejercer sus funciones, si el presidente se ausenta porque viaja, en ese caso el vicepresidente lo reemplaza. Desde ya que si el vicepresidente renuncia, está estructurado un proceso de acefalía. Esto está regulado por ley, en el cual hay una línea sucesoria que vendría a ser primero el presidente provisional del Senado, después el presidente de la Cámara de Diputados y después el presidente de la Corte Suprema. Estos en algunas oportunidades se han dado, la última fue en el año 2001, en el cual directamente al renunciar los presidentes que iban asumiendo la línea sucesoria, directamente se eligió, el Congreso optó por elegir un presidente que asumiera las funciones, que en este caso fue Eduardo Duhalde. Pero como vimos en alguna clase, la idea de la continuidad es muy importante, sobre todo para una función ejecutiva tan relevante como es la del presidente. Desde ya el vicepresidente tiene el mismo mandato que el presidente. Y en caso de renuncia se podría establecer un mecanismo de elección de un nuevo vicepresidente. Bueno, esto hasta acá fue la presentación general de la función del presidente. En el bloque que viene vamos a ver lo que son las funciones normativas. Esto es básicamente los decretos que el presidente puede dictar en el marco de sus funciones. Que vamos a ver básicamente cuatro tipos de decretos, que son los autónomos, los delegados, los decretos de necesidad de urgencia. Así que ahora en el próximo video vamos a seguir viendo este tema.